Las fuerzas terrestres del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, acrónimo NEFSA, son las fuerzas terrestres del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Las fuerzas terrestres del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica están más orientadas al desorden interno que el ejército regular iraní. Sin embargo, en los últimos años, las fuerzas terrestres del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y por extensión, todo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, han pasado a convertirse en una fuerza expedicionaria, capaz de proyectar poder en el extranjero, a través de operaciones militares convencionales o mediante poderes y guerras no convencionales. Hay al menos alrededor de 200.000 tropas de la fuerza terrestre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Después de esta transición, la estructura de las fuerzas terrestres permanece centrada en unidades a nivel de brigada, apoyadas por formaciones blindadas, de apoyo aéreo, principalmente basado en drones, artillería, inteligencia y fuerzas especiales. Las fuerzas terrestres de los Guardianes de la Revolución Islámica se establecieron oficialmente el 5 de mayo de 1979. Fueron concebidas como una fuerza de milicia popular para monitorear los restos del Artés del Shah y defender la Revolución Islámica, por ejemplo, contra el complot golpista de Noje. Sin embargo, el establecimiento oficial siguió a varios meses de actividad de la Guardia Revolucionaria. El establecimiento de una fuerza armada encargada de asegurar la revolución fue propuesto por Hujjat al-Islam Mohammad Montaseri, hijo del Ayatollah Hussein Ali Montaseri. El líder supremo Ruhollah Khomeini ordenó en febrero de 1979 la creación de dicha fuerza, que fue creada por el propio Mohammad Montaseri y el Ayatollah Mohammad Beheshti, líder del Partido Republicano Islámico. Mohsen Rafik Dust fue acusado de organizar la Guardia Revolucionaria y Abbas Duzdufani fue el primer comandante. Entre febrero y diciembre de 1979, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica pasó de ser una milicia informal a convertirse en una fuerza armada. En los primeros días, las unidades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica parecían operar de forma independiente y en diferentes capacidades en diferentes lugares. En marzo de 1979, se estableció un comando nacional. El objetivo del ejército de los Guardianes de la Revolución Islámica otorgó primacía a un papel de seguridad interna, mientras que al mismo tiempo impulsaba la exportación de la Revolución Islámica. En los primeros días, era responsable tanto del control interno como de la inteligencia y seguridad externas, que se llevó a cabo en conjunto con la oficina del primer ministro. Los Algaré, unidades de combate, participaban en la lucha contra grupos enemigos. Inicialmente, el ejército de los Guardianes de la Revolución Islámica operaba en coordinación con los comités y su nivel de mando, pero con aprobación oficial. Tras el establecimiento oficial del ejército de los Guardianes de la Revolución Islámica, había 4 facciones dentro de él. Estas facciones estaban incluidas en el comando y los consejos centrales, con la mayor influencia ejercida por los muyahidines de la Organización de la Revolución Islámica. Los miembros de los muyahidines de la Organización de la Revolución Islámica en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, utilizaron sus posiciones contra los muyahidines del pueblo de Irán, Chudeifada, y en la campaña general contra la izquierda política y las minorías étnicas, donde la izquierda era fuerte. En septiembre de 1979, al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, se le encomendó proporcionar detalles de seguridad al líder de oración congregacional del viernes, Ayatollah Montaseri, mientras que no logró resistir a los estudiantes iraníes en la toma de la Embajada de Estados Unidos en Teherán. La Constitución iraní de 1979 le dio a Khomeini el mando supremo de todas las fuerzas armadas, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. A raíz de la invasión de Irán por parte de Irak en 1980, el Partido Republicano Islámico, cuyas fuerzas estaban dirigidas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y las organizaciones de izquierda se enfrentaron duramente entre sí, lo que provocó miles de bajas. La destitución del presidente Abu Hassan Bani Sadr permitió al Partido Republicano Islámico hacerse con el control de la estrategia de defensa e involucrar profundamente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en ella. La guerra entre Irán e Irak hizo que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán se alineara estrechamente con el gobierno clerical del Partido Republicano Islámico. El comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Mohsen Rezai, renunció a su cargo de muyahidín de la Organización de la Revolución Islámica debido al contraste de esta última con el gobierno clerical. Durante el enfrentamiento entre Montaseri y el presidente Akbar Hashemi Rafsanjani, cientos de miembros de las filas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán fueron arrestados. En 1988, la facción de izquierda radical había desaparecido dentro del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán. La membresía del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán creció de manera constante en los primeros años de operación,
Y durante la guerra entre Irán e Irak, a fines de 1979 había alrededor de 10.000 guardias. A mediados de 1980 el número aumentó a 25.000, y llegó a 50.000 a finales de 1981. En 1986 había 350.000 guardias, organizados en unidades a nivel de batallón. La guerra Irán-Irak forjó las identidades del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán, Basij y otras organizaciones asociadas. Después de la guerra, los dirigentes iraníes proporcionaron al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán nuevas vías de servicio. Algunos, ajenos a los Basij, propusieron su desmovilización a su fusión en el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán, bajo el nombre de Guardia de Resistencia. En lugar de desmovilizar al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán y a Basij, el liderazgo iraní mantuvo y amplió su movilización, particularmente en sectores extramilitares. En 1989, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán perdió su ministerio y se fusionó con Artes en el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas como parte de la política de Rafsanjani destinada a reformar y consolidar el control estatal sobre las instituciones gubernamentales. El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán incluso recibió un sistema de rangos militares. Entre 1990 y 1995, la Fuerza de Resistencia Basij fue apoyada por el nuevo líder supremo Ali Khamenei contra las fuerzas terrestres del Ejército de los Guardianes de la Revolución Islámica en la asignación de equipos. Los Basij suplantaron al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán, también en la protección de edificios e instalaciones sensibles. Sin embargo, el líder supremo Khamenei logró forjar a principios de los años 1990 una sólida alianza con el Ejército de los Guardianes de la Revolución Islámica. A finales de la década de 1990, durante la presidencia de Mohammad Khatami, el IRG proporcionó a la facción conservadora recursos considerables en el uso de la fuerza para combatir las amenazas políticas percibidas. Durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad entre el 2005 al 2013, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán aumentó su influencia en Oriente Medio, en el Líbano, pero especialmente entre los actores chiitas en Irak, pero también en la Venezuela de Chávez. En 2009, las responsabilidades militares de los Basij, incluido el entrenamiento militar de los Basij, fueron transferidas nuevamente a las fuerzas terrestres del Ejército de los Guardianes de la Revolución Islámica para liberarlos y permitirles concentrarse en la lucha cultural. La República Islámica de Irán ha apoyado activamente a Siria, desde las primeras etapas de la guerra civil siria. Si bien el instrumento inicial de apoyo fue la Fuerza Quds, las fuerzas terrestres del Cuerpo de los Guardianes de Revolución de Irán, que intervinieron posteriormente. En 2017, el general de brigada Mohammad Pakpour, comandante de las fuerzas terrestres del Cuerpo de los Guardianes de Revolución de Irán, afirmó que Nesfa había creado un centro de drones. A lo largo de sus 38 años de historia, las fuerzas terrestres del Cuerpo de los Guardianes de Revolución de Irán sufrieron varios cambios organizativos. Desde 2007 hasta 2015, se organizaron en comandos territoriales para garantizar la defensa contra invasiones terrestres y ataques de decapitación, así como para contrarrestar los disturbios internos. Además de los comandos territoriales, las fuerzas terrestres del Cuerpo de los Guardianes de Revolución de Irán también tienen formaciones convencionales. Las fuerzas terrestres del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán controlan a los Basij y cooperan estrictamente con las brigadas Imam Hossein de los Basij. Debido a la participación de las fuerzas terrestres del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán en la guerra civil siria, un mayor despliegue de las fuerzas terrestres del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán en Siria cambió al propio Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán de un ejército político, encargado de contrarrestar los disturbios internos, a una fuerza expedicionaria. El Cuerpo de los Guardianes de Revolución de Irán también mantiene una estructura de infantería y formaciones blindadas. NEFSA también incluye unidades de artillería e ingenieros y una brigada aerotransportada. Las fuerzas terrestres del Cuerpo de los Guardianes de Revolución de Irán han anunciado recientemente esfuerzos para formar una unidad de asalto aéreo. Las formaciones militares de las fuerzas terrestres del Cuerpo de los Guardianes están en servicio como organizaciones de cuadros, con oficiales y suboficiales, pero sino con poco personal alistado. Estos comandos y formaciones pueden complementarse con los batallones de infantería Imam Hussein de Basij o con milicias y unidades militares extranjeras. Los batallones Imam Hussein son unidades mixtas del Cuerpo de los Guardianes de Revolución de Irán y Basij, con un batallón asignado a cada región dentro de una provincia. Los batallones Imam Hussein son unidades de infantería utilizadas para la defensa militar interna, así como para misiones más allá de las fronteras iraníes.
batallones Imam Hossein desplegados en Siria con la división operativa, y cuadros de brigada del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán. Además de los batallones Imam Hussein, cada comando provincial establece al menos una unidad Basij Fatin en su propia frontera. Si bien son unidades de infantería ligera, las unidades Fatin también se han utilizado como multiplicadores de fuerzas antidisturbios para las fuerzas del orden. Las fuerzas terrestres del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución tienen varias unidades de élite que forman una sola unidad a nivel de brigada, la Unidad Saberin, establecida en 2000. La Unidad Saberin es una fuerza altamente entrenada en una serie de capacidades especializadas. Algunas divisiones y brigadas del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución tienen unidades Saberin separadas, directamente subordinadas a ellas. El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución también ha designado ciertas formaciones como comandos de infantería ligera, o Takabarar. En 2017, Nesfa creó un centro de drones. La unidad Saberin clasifica sus comandos según 3 niveles. Respuesta rápida, Bakon Necesarie. Fuerza especial, Niroi Evige. Fuerza de operaciones especiales, Niroi Maxos. La unidad de aviación, Yegan Abanirov, de las fuerzas terrestres del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, es la unidad de helicópteros más importante. Fue establecido en 2015, por orden de Ali Khamenei. La unidad de aviación consta de 4 subdivisiones. Centro de Formación Avanzada en Aviación. Centro de Investigación de Helicópteros. Centro de Reparación Profesional de Helicópteros. Base de Aviación Sierra Soada. Las fuerzas terrestres del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tienen una organización territorial encargada de las actividades y operaciones. Esta organización tiene múltiples niveles: sede regional multiprovincial, sede provincial, comandos para cada condado, comandos de distrito para cada VAX, municipio, y una base Basij local, para cada vecindario. Este acuerdo debería constituir un sistema directamente paralelo al sistema administrativo del Estado. El cuartel general de Taralá es un comando directamente subordinado al comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Está a cargo de la seguridad en el área de Teherán, y funciona como sede con responsabilidades territoriales. El cuartel general de Taralá se encuentra entre los comandos del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución más importantes de Irán, y tiene la tarea de proteger instituciones clave y las oficinas del gobierno de Irán. El cuartel general de Taralá también tiene la tarea de frustrar todas las amenazas contra Teherán. Oficialmente el comandante de Taralá es el mismo que el comandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución. Sin embargo, el cuartel general de Taralá también cuenta con un subcomandante a cargo de las operaciones diarias. Las fuerzas terrestres del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán mantienen 10 cuarteles generales regionales, Gararda, con el cuartel general de Saralá, a cargo de las provincias de Teherán y Alborz, así como de la ciudad de Teherán. Estos cuarteles generales son responsables de coordinar las actividades de las unidades operativas y territoriales, siendo similares a los comandos a nivel de cuerpo. Esta organización territorial, según la doctrina mosaica y el enfoque de defensa por niveles, se centra principalmente en la seguridad contra amenazas internas y en operaciones de guerra blanda. Debajo del cuartel general multiprovincial, hay 32 comandos provinciales o municipales. Estos nuevos centros de mando están destinados a operar de manera flexible e independiente de Teherán. La estructura de las fuerzas terrestres del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica incluye 32 comandos territoriales separados. Estos comandos territoriales, denominados cuerpos, SEPA, se establecieron en 2008. Forman parte de la doctrina militar de 4 niveles para la defensa de Irán. La Guardia Provincial fue creada para asumir las responsabilidades del Guardia Revolucionaria de Irán, a nivel provincial contra todas y cada una de las amenazas, así como para hacer cumplir y coordinar los procesos de reislamización en Irán a través de programas de bienestar social. Las unidades provinciales están compuestas por nativos de la provincia en la que sirven los miembros de la Fuerza Terrestre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Los comandos territoriales son 31 comandos provinciales, y un comando de la ciudad de Teherán para un total de 32 comandos. Los comandos provinciales están bajo el control y la supervisión directos del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, pero los Basij son responsables de planificarlos, apoyarlos logísticamente e inspeccionar sus funciones. A su vez, los comandantes territoriales del Guardia Revolucionaria de Irán tienen una supervisión directa sobre las organizaciones Basij locales, y disfrutan de autoridad y autonomía para poder tomar medidas de forma independiente en caso de que surja una crisis inmediata. Los comandos provinciales no forman un comando independiente propio, y como tal, no tienen una partida independiente en el presupuesto estatal anual de Irán.
La financiación de la actividad de los comandos provinciales proviene tanto de las fuerzas terrestres del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como de Basij. Cada comando provincial se compone de 3 ramas principales. Mando militar. Contrainteligencia, principalmente responsable de proteger al personal del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, contra amenazas físicas y morales e identificar el espionaje extranjero. Oficina del representante del líder supremo, responsable de movilizar el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán y los Basij. Las principales unidades antidisturbios son los batallones Imam Ali, compuestos tanto por cuadros como por miembros de pleno derecho. Los batallones Imam Ali son responsables de reprimir los disturbios internos, mantener el orden público y realizar patrullas de seguridad en los barrios donde operan. Cada batallón Imam Ali tiene una unidad de motocicletas para fines de despliegue rápido. Administrativamente, un batallón Imam Ali se alinea con el distrito de Basij. Los batallones Imam Ali tienen su entrenamiento, educación y logística coordinados centralmente a través del cuartel general de Imam Ali. Los batallones de Imam Ali en cada ciudad tienen una estrecha relación con la policía iraní y reciben entrenamiento y equipo antidisturbios específicos. Desde septiembre de 2012, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán, y los Basij, han establecido pequeños batallones Bait al-Muqaddas, para hombres basiji, y batallones Kausar, para mujeres basiji, exclusivamente para Basij. Estos batallones están formados por 234 miembros basij activos en cada distrito. Estas unidades están diseñadas para cumplir funciones de apoyo. Alrededor de 1000 de estas unidades están asignadas para apoyar a los batallones antidisturbios del Imam Ali. Alrededor de 500 batallones de Bait al-Muqaddas, es decir, exclusivamente masculinos, están asignados para apoyar a los batallones de infantería del Imam Hussein en sus misiones militares y de defensa en su zona local. Alrededor de 500 batallones están entrenados principalmente para misiones de socorro y rescate bajo el mando operativo del cuartel general del Imam Hadi. Cada comando provincial también tiene una división del ciberespacio responsable de dirigir las voces progubernamentales en línea, así como de producir propaganda en el ciberespacio dentro de sus propias fronteras. El departamento de inteligencia de cada comando provincial está directamente subordinado a la organización de inteligencia del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán.